Muy bien, jóvenes. Un saludo para todos ustedes de parte de la institución, la Academia César Vallejo, para este ciclo anual Postulantes a la Uni. Tenemos el curso de Historia, mi nombre es Iván Caldas, y vamos a desarrollar este curso de manera completa según lo que pide el prospecto. En esta primera reunión, lo que vamos a desarrollar es los conceptos básicos del curso Historia. Eh, Vamos con, bien, semana 1 y el tema que desarrollaremos es concepto historia, nociones básicas de lo que significa nuestro curso, hacia qué se apunta, cuáles son los objetivos, por qué la importancia, cómo desarrollar este estudio, cosas y gente que vivió hace 1000 años, 1 millón de años, cómo saber lo que ellos han vivido, cómo saber lo que han experimentado o sufrido, cuáles han sido sus necesidades. Bueno, eso es lo que veremos en esta primera sesión de clase. Los objetivos, uno de ellos es explicar el significado. Eh, ¿Qué significa historia? ¿Qué significa haber hecho un suceso histórico? ¿Qué significa convertirse en un personaje histórico? También cuál es la importancia de la historia para entender las sociedades actuales. ¿Cómo pueden ayudarnos este conocimiento para nosotros, siglo XXI? Ahí tenemos una hermosa imagen de lo que es una construcción de los pueblos antiguos, ¿verdad? Construcciones de tipo clásico, columnas, frontis triangular. Bueno, una definición. Podemos decir que historia es una ciencia social. Eso significa que tiene que explicar, investigar, comparar, descubrir, analizar. Todo eso indica ser ciencia. Y como indica que es social, tiene que explicar hechos humanos, analizar conductas humanas. ¿Por qué un gobernante es corrupto? ¿Por qué un país hizo guerra? ¿Por qué en una sociedad se castiga a las mujeres? ¿Por qué en un país se volvió un imperio? Explicar. Es una ciencia social que necesita estudiar la evolución económica, por ejemplo. Cómo produce, cómo se alimenta, qué crisis alimentaria han tenido. Investigar la evolución social es conocer por qué se forman clases sociales, por qué en algunas sociedades el médico es mal visto, tiene nulo prestigio, por qué en otras sociedades el economista tiene alto nivel de admiración, porque en algunas sociedades el rey es admirado y en otras es guillotinado. Igualmente hay que estudiar la política, la cultura, las costumbres, la forma de gobernar que tiene un grupo humano. Todo eso debe ser estudiado según un determinado espacio, un determinado tiempo. Un determinado espacio significa conocer a los pueblos de los Andes, a los pueblos de los Himalayas, a los pueblos del desierto Sahara, a los pueblos de una llanura amazónica, a los pueblos de una zona urbana como Nueva York, Roma. Y estudiarlos en un tiempo significa conocer ese grupo humano, de repente hace 1 millón de años, de hace un siglo, de hace 10 años. Esta es una imagen, pues, ¿no?, de un grupo humano que ha logrado enfrentar a un grupo que lo oprimía, que se ha liberado.
¿Cuál es la importancia de estudiar la historia? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué? Porque un ingeniero tendría que saber de historia. Bueno, la importancia es bastante amplia. Una importancia es entender el presente que estábamos nosotros viviendo, pero en base a lo que otros han hecho antes. ¿Cómo es que Perú llega a ser lo que es ahora, tomando en cuenta lo que antes ha ocurrido? ¿Quién gobernó hace 30 años que dejó algo ahora? Algo malo, algo pésimo. ¿Quién gobernó hace 100 años, hace 1000 años, que dejó algo bueno y que podemos continuar y replantear y reproducir? Igualmente, ¿por qué la historia sería importante? Porque un grupo humano, un grupo que vive en el país, en el Perú, por ejemplo, puede sentirse articulado, identificado. Eso le va a ayudar para saber con orgullo de dónde procede. Eso se llama la identidad, un sentido de pertenencia a un grupo, a un conjunto, por el idioma, por las hazañas que se han logrado, por los triunfos que han tenido, por haber derrotado problemas de la naturaleza. Cuidado que a veces también un grupo humano pueda no sentirse identificado porque ve fracasos, derrotas, traiciones. Y si no se identifica con otras personas que comparte el territorio, se sentirá desgraciado, se sentirá dolido y va a querer de repente irse, destruir a ese grupo porque no lo ve como una fuerza. Es más, lo contrario, le da debilidad. Si no se siente identificado con un sector de gente, no va a integrarse y no va a lograr algo. De ahí la importancia. Fíjense, esta imagen se vuelve un símbolo para el Perú. Esta imagen es la de la cultura nazca, un colibrí pintado que le da orgullo a la gente, le da un sentido. ¿Cómo reconstruir el pasado? ¿Cómo darnos cuenta de las cosas del pasado? ¿Cómo saber que algo ha ocurrido? Pues nos damos cuenta a través de las fuentes históricas. Las fuentes históricas nos van a decir, nos van a transmitir mensajes. Las fuentes históricas nos van a transmitir algunas ideas y conclusiones. Podremos saber qué ocurrió hace 1000 años, hace 1 millón de años, en base a esos restos. ¿Cómo podemos definir fuente histórica? Creaciones. Puede ser material o no material. Algo que se pueda coger, una herramienta, una carta. Pero hay cosas que no se pueden coger. Un pensamiento, una creencia. Sin embargo, se transmiten, se siente en la interacción humana. Entonces, la fuente histórica es un objeto, un resto, material o no material, de los pueblos antiguos que han creado ese material en su relación entre ellos, en su relación con su naturaleza. Ahí tenemos, por ejemplo, el famoso Coliseo de Romano. Eso es una obra material, es obra de ingeniería. Con esa obra podemos darnos cuenta cómo era su geometría, cómo eran sus materiales, químicamente, cómo diseñaban y qué se protegían con esa arquitectura.
Hay tipos de fuentes. Hay varios tipos de fuentes. Hay fuentes escritas, documentos, con una escritura de lo más complicado, porque es una escritura antigua. Pero en esa escritura, en ese documento, ese pueblo nos está dando un mensaje, nos está dejando una idea, una práctica, lo que hacían, cómo se divertían, qué miedos tenían. Puede ser un libro, puede ser una grabación en una piedra, puede ser una carta de Bolívar, puede ser una inscripción de los egipcios, puede ser eh, una firma, puede ser algún manuscrito de alguien de los hebreos escondido en una caverna, como los documentos, famosos manuscritos de Qumran. Hay fuentes arqueológicas. Las fuentes arqueológicas son pertenecientes a pueblos que ya desaparecieron. Sociedades antiguas que nos han dejado su construcción, algo netamente material. La fuente arqueológica es algo netamente material. Puede ser su herramienta, su lanza, su cuchillo, puede ser su construcción, un palacio, una casa, puede ser su acueducto, puede ser su sótano, una cerámica, puede también ser los huesos mismos de la persona, puede ser el excremento de la persona, puede ser los dientes de un ser humano. Ahí está la fuente arqueológica, pueblo desaparecido y creación netamente material. Por ejemplo, ahí tenemos, esa es la construcción de Chanchán, del pueblo Chimú en el norte del Perú. Puede ser también la cerámica moche, aquella que usaba el señor de Zipán. Entonces, cada fuente debe ser analizada, estudiada. Hay fuentes orales. Las fuentes orales son relatos, son transmisiones de una generación a otra generación. Puede ser cuento, puede ser una superstición, puede ser un mito, una leyenda, una fábula, puede ser un consejo, una frase que quedó, que se escuchó, que se la comunica. Es decir, transmite la esperanza, el miedo, nos dice las ilusiones de un grupo humano. Por eso que en la fuente oral, al ser transmitida de padres a hijos, a nietos y bisnietos, pueden pasar 100.000, pueden pasar 5.000, 10.000 años, pero se transmite. La gente se lo transmite hablando. Y ahí hay fantasía, hay metáforas. Porque como la gente se lo cuenta hablando, entonces es una transmisión llena de metáforas, hipérboles. Está llena de situaciones fantasiosas. Ahí está, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo. Recuerdan que el dios Sol le da una varita de oro. Fantasía. Que una diosa le da poderes a un ser que lo baña y lo coge de un talón. Por eso es que es poderoso, pero el talón no se moja. Entonces no llegó a ser poderoso. Es el mito de Osiris. Al sol lo matan. Fantasía. La luna es su esposa. Fantasía. El dios Set destruye al sol. Fantasía. Pero hay un mensaje escondido. El dios Set es la noche. La noche es un momento en donde el sol no puede brillar.
pero en la noche puede salir la luna después de unos días. Entonces, la fantasía del mito Osiris tiene un mensaje. En esa noche oscura que el sol no puede brillar, está la luna. Y la luna es representada como diosa Isis, pero que es esposa del sol, Osiris. ¿Vieron el mensaje? Que dos hermanitos, Rómulo y Remo, son amamantados por una loba, fantasía. Pero hay un mensaje. Los romanos en un momento inicial viven de la delincuencia, viven del robo, del saqueo. Simbólicamente dicen, son amamantados por una loba, como diciéndonos, es gente que vive del pesar, que subsiste de una manera agresiva. Solo así pudieron salvarse. Tremendas iniquidades que habrán hecho estos romanos, en el cual con su mitología los simbolizan como criados por una loba, y cuyo padre era el dios Marte, dios de la guerra. Imagínense, ¿no? ¿Qué tal mensaje? Hay fuentes etnológicas también. Las fuentes etnológicas son costumbres, creencias, bailes, comida, algún preparado, una bebida, algún tipo de vestimenta que se sigue practicando hasta la actualidad muchas veces. Esa danza de las tijeras se sigue practicando desde el siglo XVI y estamos en el siglo XXI. Esa procesión, Señor de los Milagros, se sigue haciendo desde el siglo XVIII a la actualidad. Estamos entonces con que la fuente etnológica guarda algo del pasado en una costumbre que estamos practicando todavía hoy. Comemos la causa, que es un plato que aparece en la guerra con Chile, en la guerra del salitre, siglo XIX. Y seguimos comiéndolo. Pero en esa causa vemos cosas. Algo sencillo, papa con un relleno de cebolla, de hojitas. Así empieza esa causa rellena, porque era un momento de difícil economía, de hambre, durante la ocupación chilena en el Perú. Ahí está la fiesta del Inti Raymi, que se reactualizó en el siglo XX por los cusqueños. Ahí está la fiesta, la danza del Huaylash, muy practicada en el centro andino. Una danza que representa prepararse para la guerra, que significa una actividad para lanzarse a un ataque. La historia no puede conocer todo y necesita de el apoyo, el auxilio de otras ciencias. Porque a veces nos encontramos con un hueso y no somos médicos. A veces nos encontramos con un producto que hay que saber su antigüedad, pero no somos químicos. Necesitamos ciencias que nos auxilien. Ahí está la geografía, que es la especialidad, es la ciencia que se encarga de conocer el nexo entre seres humanos y su espacio. Porque a veces enfrentamos un gran dilema. ¿Cómo conocer a los incas que vivían en las cordilleras andinas? Pero ¿cómo vivían los árabes en el desierto? Espacios geográficos muy distintos. Geografía nos da la ayuda. Economía es la ciencia encargada de saber sobre recursos,
distribución, consumo, de cómo se puede multiplicar una actividad con agricultura, con industria. ¿Qué tipo de pueblo ha desarrollado o no ha desarrollado una actividad que les dé alimentos? ¿Qué pasa cuando hay escasez? ¿Qué cosa habrán vivido los europeos durante la peste negra? Una escasez de comida y enfermedades en muchos continentes. Bueno, la arqueología es la ciencia que se encarga especialmente de conocer pueblos desaparecidos y por eso que estudia restos materiales. Los restos materiales, objetos que han usado. Por eso que esos restos están bajo tierra muchas veces, están sepultados 3, 4, 5, 10 metros bajo tierra. Pero tenemos que sacarlo y interpretar también lo que hay en esos objetos, en esos restos, fuentes arqueológicas. La antropología. Esta es la ciencia que estudia al ser humano, tanto su composición ósea, su evolución de Pithecanthropus, Neandertal, Homo sapiens, el cambio, la fisonomía del rostro, del cuerpo. Pero también la antropología estudia la cultura, la cosmovisión de un grupo humano. Por lo tanto, estas ciencias tienen que darnos un apoyo. Trabajar en conjunto da mejores resultados. Interdisciplinario, transdisciplinario. También tenemos las ciencias como por ejemplo la paleontología. Recuerden, a veces se encuentran huesos de delfines antiguos, pingüinos de casi 2 metros de alto, porque son de hace millones de años atrás. Encontramos seres como el tiranosaurio rex, brontosaurio, el velociraptor. Estos son especies que han vivido hace millones de años, pero nos puede dar una ayuda. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué fenómenos sufrieron? Si logramos darnos cuenta también del proceso que tiene la Tierra como planeta, podremos ayudar al ser humano en la actualidad. Sociología. Con esta ciencia estudiamos instituciones, política, actividades del ser humano llamado moderno, el ser humano actual, de la urbe. Recuerden que la sociología aparece para el fin del XVIII y principio del siglo XIX, pero básicamente para estudiar sociedades llamadas modernas, urbanas, las que ya comúnmente conocemos hoy. Existen también disciplinas auxiliares. Estas son especialidades más específicas, más concentradas en un pequeño aspecto. Una disciplina auxiliar es una especialidad en algo de la historia. Fíjense la paleografía. El paleógrafo está especializado en escrituras antiguas. Es estrictamente escrituras antiguas. Como ustedes saben, el idioma que hablamos, el español, ya tiene como casi 2000 años. En ese trayecto ha cambiado. Antes se usaba la X en vez de la J, se usaba, no, la V, muy también común, se hacían las letras diferentes. Es más, las palabras han ido cambiando de significado, tienen otra connotación.
Por eso hay que establecer cómo esa variante de la forma de escribir en castellano, porque es dinámico. Los grupos humanos van alterando su manera de escribir. Epigrafía. La epigrafía es una especialidad de inscripciones en piedra, material duro, que puede ser ladrillo, material que puede ser también eh, parte de una fachada de una pirámide o una piedra gigante donde ahí está colocada las leyes. Por lo tanto, epigrafía es una especialidad bastante única. ¿Ven? Cuando se escribía la cuneiforme, se agarraba pues como una caña y se marcaba en un bloque grande de ladrillo caliente, hasta que después dejarlo de enfriar y se quedaba sólido ahí. La heráldica. La heráldica es el estudio de escudos, símbolos. Lo que pasa es que hay escudos que representan familias, linajes. Es muy común. Un apellido puede tener su escudo que lo represente. La ciudad de Lima tiene su escudo, así como la ciudad de Arequipa, la ciudad de Trujillo. Y ese escudo nos da un mensaje, tiene una simbología. Escudo o también blasón. La diplomática es la especialidad, la disciplina que se encarga de documentos oficiales. Por eso dice, de aquello que sale por Cancillería. O sea, un documento emitido, una ley emitida por un gobierno y que es regla para toda su comunidad. Es básicamente documentos oficiales. Cancillería, por decir, ¿no? La encargada de representar a un país, a un gobierno, a nivel externo. Entonces, como pueden apreciar, para conocer bien la historia hay que buscar fuentes, ayudarnos con disciplinas, con ciencias auxiliares y también con disciplinas que nos puedan dar un respaldo. Son las nociones básicas del curso Historia. Como han visto, es una ciencia que necesita que todos la conozcamos, porque hay errores del pasado que podemos estar cometiendo y debemos dejar de hacerlo. O hay cosas que nos hemos olvidado y que son muy útiles, como puede ser alimentos. Alimentos de hace 1000 años, pero que no hemos seguido consumiendo, que nos pueden dar respuesta a problemas actuales de pobreza, de anemia, enfermedades. Los invitamos a que revisen la bibliografía, como puede ser el compendio de historia, como puede ser libros de exámenes y preguntas que se cuentan, y también de libros donde están varios cursos como cultura general. Muy bien, ha sido esta primera sesión y los invitamos a que sigan investigando y resolver prácticas de exámenes pasados. Muchas gracias.